Buenas tardes, miembros del comité, siendo las 12 horas con 21 minutos del día 30 de marzo del 2026, damos inicio a la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la CESP. Y en cumplimiento a los numerales 21, fracción novena y 33 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional para el Estado de Baja California, se les informa que esta sesión será transmitida en tiempo real. Secretaria, tenga bien llevar el pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal. Lista de asistencia de la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia del día 30 de marzo. Licenciado Carlos Alfredo Vargas Gutiérrez, titular de la Unidad de Transparencia y presidente del Comité de Transparencia. Presente. Licenciada Marlene Rivas Verdugo, en representación del licenciado Leonardo Esparza Medina, jefe del Departamento de Bienes y Servicios y secretaria técnica del Comité de Transparencia. Presente. Contadora Hilda Márquez Barrera, en representación del ingeniero Carlos Alberto Machado Parra, coordinador ejecutivo de la Unidad de Planeación, en su carácter de vocal. Presente. Licenciada Marisola Garda Ramos, en representación del ingeniero Rodolfo Gibert Fonseca, titular de la Subdirección Comercial y vocal del Comité de Transparencia. Presente. Licenciado Raimundo Gallardo Salazar, titular de la Unidad Jurídica y vocal del Comité de Transparencia. Presente. Okay. En virtud de lo anterior, se determina que existe quórum legal para sesionar. Gracias, secretaria. En virtud de dicho quórum, le pido la lectura del orden del día. Orden del día, 30 de marzo de la primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día y aprobación o modificación en su caso. Punto número 3, presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para el ejercicio 2026. Punto número 4, presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidos por este sujeto obligado correspondiente al cuarto trimestre del 2025. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación del informe anual de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidos por este sujeto obligado correspondiente al ejercicio 2025. Punto número 6, asuntos generales. Punto número 7, lectura del acuerdo tomado en sesión. Y punto número 8, clausura de la sesión. Gracias, secretaria. ¿Existe alguna propuesta para llevar a cabo alguna modificación al orden del día antes propuesto? En virtud de dicho silencio por parte de los miembros presentes, secretaria, le pido someta a votación el orden del día antes mencionado. Se aprueba por unanimidad. Okay. Se somete a votación el orden del día propuesto. Quien esté a favor de levantar la mano. Favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día. Gracias, secretaria. A favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Punto número 3 del orden del día. Gracias. Por lo que hace al punto número 3 del orden del día, ¿me permite segundo? Gracias. Consistente en la presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para el ejercicio 2026. Me permito informar de que las fechas próximas en que habrá de sesionar este comité en cuanto a las sesiones ordinarias, siendo esta la primera sesión ordinaria y señalada para el día de hoy, por lo que hace a la segunda sesión ordinaria el día lunes 27 de abril, la tercera ordinaria el 27 de julio y como cuarta ordinaria el 23 de octubre, todas siendo señaladas a las 12 horas y en el año en que se actúa. Cabe señalar que las mismas pueden ser sujetas a modificación derivadas de la dinámica del organismo. ¿Es cuánto, secretaria? Por favor, someter a votación el punto número 3 del orden del día. Se somete a votación el punto número 3 del orden del día. Quien esté a favor, levantar la mano. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el punto número 3 del orden del día. Gracias, secretaria. A favor de continuar con el orden del día. Okay. Punto número 4 del orden del día. Presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de transparencia relativo al cuarto trimestre del 2025. Gracias, secretaria. Por lo que hace al punto número 4, consiste en el informe antes mencionado relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas al cuarto trimestre del 2025. Me permito informar que recibimos un total de 24 solicitudes, 19 días en octubre, 12 en noviembre y 3 en diciembre.
De las 24 en cuestión, 3 fueron desechadas y únicamente 21 resultaron competencia de este sujeto obligado. Por lo que hace al género de los accionantes, 20 resultaron masculinos y 4 femeninos. El comité celebró de igual manera 3 sesiones extraordinarias y una ordinaria en el referido periodo, generándose 4 puntos de acuerdo. Por último, se informa que no se recibieron recursos de revisión y el cuarto trimestre no se atendió ninguna capacitación y o conferencia en cuanto a la materia. Es cuanto, secretaria. Someta a votación el punto 4 del orden del día. Se somete a votación el punto número 4 del orden del día. Quien esté a favor, levantar la mano. A favor. Se aprueba por unanimidad el punto número 4 del orden del día. Secretaria, a favor de continuar con el orden del día. Punto número 5, presentación del informe anual de transparencia relativo al ejercicio del 2025. Gracias, secretaria. Por lo que hace al punto número 5 del orden del día, consistente en el informe anual de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondiente al año 2025, se informa que recibimos un total de 120 solicitudes de acceso a la información y una de datos personales, de las cuales solo 113 resultaron competencia de este organismo. 10 de ellas fueron consideradas de notoria incompetencia, siendo 6 del Ayuntamiento, una de CEPROA, una de Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, una de la CEA y una del IMSS. En razón de género fueron 69 personas del sexo masculino, 24 femenino y 26 no identificadas, contemplando en dicho conteo las solicitudes desechadas. Por último, se informa que en el periodo 2025 se celebraron 17 sesiones en total, 4 ordinarias y 3 extraordinarias, generándose 25 puntos de acuerdo. Asimismo, se informa que no se recibieron recursos de revisión al cierre del ejercicio. Es cuanto, secretaria, a favor de someter el punto número 5 del orden del día a votación. Se somete a votación el punto número 5 del orden del día. Quien esté a favor, levantar la mano. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el punto número 5 del orden del día. Secretaria, a favor de continuar con el punto siguiente. Punto número 6 del orden del día, asuntos generales. Se somete a consideración de los integrantes del comité sobre algún punto en particular que deseen agregar a asuntos generales. No. Okay. No existiendo propuesta alguna para tratar, se da por concluido el punto número 6 relativo a los asuntos generales. Gracias, secretaria. Continúa con el orden del día. Punto número 7, lectura de los acuerdos tomados en la sesión. Acuerdo SO/30-30-03-2026. Se aprueba por unanimidad el punto número 2 del orden del día, consistente en la aprobación del orden del día. Acuerdo SO/02-30-03-2026. Se aprueba por unanimidad el punto número 3 del orden del día, consistente en la aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para el ejercicio 2026. Acuerdo SO/003-30-03-2026. Se aprueba por unanimidad el punto número 4 del orden del día, consistente en la aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondiente al cuarto trimestre del 2025. Acuerdo SO/004-30-03-2026. Se aprueba por unanimidad el punto número 5 del orden del día, consistente en la aprobación del informe anual de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondiente al ejercicio 2025. Secretaria, continúa con el orden del día. Punto número 8, clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Siendo las 12 horas con 30 minutos, y habiendo votado los puntos para esta primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia, se da por terminada. Agradezco a todos su presencia y participación. Buenas tardes. Buenas tardes.